Desde los primeros años de la independencia de Centroamérica en el siglo XIX, la política exterior de los Estados Unidos hacia esta región ha tenido dos rasgos característicos. El primero es vincular el territorio centroamericano con la seguridad estratégica de los Estados Unidos. El segundo es la voluntad de ser la única potencia económica en esta región, estableciendo una dependencia casi total de las economías centroamericanas. La doctrina Monroe de 1823, que proclamó que América era para los americanos, consolidó el poder de los Estados Unidos en Centroamérica al expulsar a otras potencias europeas con intereses en esta zona, como Inglaterra y Francia. El istmo centroamericano tenía un valor estratégico para los Estados Unidos, por la posibilidad de construir aquí un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Cuando se construyó el Canal de Panamá, Estados Unidos no renunció al proyecto de construir un canal alterno en Centroamérica. Por eso, siguió viendo a esta región como una reserva estratégica, militar y económica. Estados Unidos quería ser una gran potencia y proclamó que su misión era civilizar a sus vecinos. A esto le llamó Destino Manifiesto, que sirvió como justificación para apoderarse de gran parte del territorio de México desde 1847. Y lo mismo quiso hacer en Centroamérica, por medio de un grupo de aventureros conocidos como filibusteros. Encabezados por William Walker, los filibusteros iniciaron la conquista de Centroamérica desembarcándose en las costas de Nicaragua en junio de 1855. Walker se proclamó presidente de ese país y obtuvo el reconocimiento de los Estados Unidos. El proyecto de los filibusteros era construir un canal interoceánico en el istmo y cultivar la tierra utilizando esclavos negros. En 1857, los centroamericanos organizaron un ejército conjunto para defender su soberanía y expulsaron a los filibusteros. En 1860, los filibusteros regresaron para apoderarse de las costas de Honduras, pero Walker fue capturado y fusilado en el puerto de Trujillo. Los filibusteros no llegaron solos. Varios exploradores estadounidenses, conocedores de la minería y la agricultura, llegaron al mismo tiempo y recorrieron los países centroamericanos. Su misión era estudiar el potencial de los recursos naturales de esta región, especialmente de las tierras más fértiles de los trópicos y los metales preciosos del subsuelo. Los propósitos de los exploradores no se cumplieron en la década de 1850 cuando realizaron sus viajes, sino hasta 1880, cuando en Honduras se estableció la Rosario Mining Company para explotar las minas de San Juancito. Desde ese tiempo, la importancia de Honduras para los Estados Unidos ha sido la ubicación estratégica del territorio hondureño y el enorme potencial de sus recursos naturales y el subsuelo. El enclave minero y el capital extranjero fueron presentados por los reformistas liberales de ese tiempo como símbolo del progreso y de la futura prosperidad de Honduras. Pero menos de un siglo después, en San Juancito, solo quedaron los restos de la mina y de una aldea empobrecida, que ahora se ofrece como destino turístico donde se puede visitar los viejos edificios de la Rosario. A pesar
Del fracaso del proyecto minero, los gobernantes hondureños siguieron asociando el progreso con el capital extranjero y la prosperidad con la explotación de los recursos naturales de su territorio por empresas extranjeras. El siglo XX fue así el escenario de una entrega total del territorio hondureño, a través de las concesiones bananeras, comparable solo con la entrega de las concesiones mineras y las ciudades modelos en el siglo XXI. La United Fruit Company, la Cuyamel, la Trujillo y la Standard llegaron a Honduras atraídas por estas concesiones y ofrecieron traer el progreso con sus ferrocarriles y la prosperidad con sus capitales. Pero los ferrocarriles nunca salieron de sus plantaciones y no sirvieron al progreso de Honduras. Por el contrario, las plantaciones bananeras y las poblaciones que crecieron a su alrededor fueron compradas con una prisión verde. Las compañías bananeras crecieron en toda la costa caribeña y explotaron la tierra, devastaron los bosques, usaron y desviaron las aguas, destruyeron la diversidad natural y se convirtieron en el verdadero poder político de Honduras, que quitaban y ponían gobiernos cuando se les antojaba. El progreso y la prosperidad no vinieron con las compañías bananeras. Lo que llegó fue el sometimiento al poder del capital extranjero. En el siglo XX, la política exterior de los Estados Unidos en Centroamérica sirvió para proteger los intereses de sus empresas, particularmente en Honduras. Cuando los capitales crecieron, Estados Unidos proclamó la política del Gran Garrote, o Big Stick, que según el presidente Teodoro Roosevelt, autorizaba al gobierno de su país a intervenir en las naciones que amenazaran los beneficios de las empresas estadounidenses en su territorio. Los barcos de guerra de los Estados Unidos empezaron a ser una costumbre en las costas centroamericanas. Múltiples intervenciones militares y desembarcos de marines se llevaron a cabo en ese tiempo, llegando incluso a sitiar la capital hondureña en 1924 para proteger su embajada y demostrar que las empresas bananeras contaban con una protección garantizada por la Armada estadounidense. Desde ese tiempo, los Estados Unidos se convirtieron en árbitro de las disputas internas en los países centroamericanos y promovieron la suscripción de tratados de paz entre estas, como los de 1907 y 1923, para asegurar que los conflictos políticos domésticos no afectaran los intereses estadounidenses o facilitaran la intervención de otras potencias con intereses en esta región. Entre 1904 y 1933, los Estados Unidos aplicaron en Centroamérica principalmente dos políticas, el Gran Garrote y la diplomacia del dólar. La primera amenazaba con enviar barcos de guerra y la segunda ofrecía préstamos a cambio del control sobre las aduanas y los puertos. Su justificación principal fue que los países del Istmo eran gobernados por el caos y sus finanzas eran como un carnaval. En 1910, un antiguo barco de guerra de los Estados Unidos, el Hornet, contratado por el empresario bananero Samuel C. Murray, trajo entre sus tripulantes al general Manuel Bonilla para derrocar al gobierno legítimo y establecer un gobierno que entregara más concesiones de tierra de las que se le pedían. Y así lo hizo el general Manuel Bonilla, a quien también se le menciona como uno de los fundadores del Partido Nacional.
Los pasos más acelerados para desnacionalizar la economía hondureña se dieron en ese tiempo. Honduras llegó a ocupar el segundo lugar entre los exportadores mundiales de banano en la década de 1920, pero sus habitantes siguieron siendo tan pobres como antes. El Estado perdió su soberanía para siempre, y Honduras empezó a ser llamada la República Bananera de los Estados Unidos. En 1933, Estados Unidos inició una nueva política hacia América Latina, conocida como Política del Buen Vecino, para sustituir las viejas y desacreditadas políticas del Gran Garrote y la diplomacia del dólar. La crisis económica mundial de 1929 redujo la exportación de bananos y otros productos agrícolas de Centroamérica, dejando en claro que su economía era altamente dependiente del consumo en la nación del norte. La crisis económica y la crisis en el orden público impulsaron a obreros, campesinos, estudiantes a manifestarse para exigir leyes laborales y más participación en la vida pública. Las oligarquías centroamericanas respondieron con represión, asesinando a miles de campesinos en El Salvador en 1932, aplastando las huelgas y organizaciones laborales en Guatemala y Honduras, y asesinando en Nicaragua al rebelde Sandino. Cuando las organizaciones y las clases laborales fueron sometidas, se impusieron las dictaduras de Somoza, Hernández Martínez, Ubico y Carías en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Gobernaron con mano dura y se mantuvieron en el poder hasta los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1979 en Nicaragua. Pero su herencia a estas naciones se manifiesta hoy en el autoritarismo político y el militarismo. Hasta 1945, la política exterior de los Estados Unidos hacia Centroamérica consideró a las dictaduras del Istmo como buenas vecinas y aliadas en la guerra contra el fascismo alemán. Al finalizar el conflicto mundial, los Estados Unidos retiraron su apoyo a las dictaduras y proclamaron el retorno a la democracia, promoviendo el inicio de reformas moderadas para ganar aliados que no cargaran la herencia de las dictaduras. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos proclamaron el consumismo como principal enemigo de la democracia. Desde 1947, su política exterior se insertó en la Guerra Fría, que los enfrentaba con los países socialistas por la hegemonía mundial. El anticomunismo se convirtió en ideología oficial y rasgo principal de su conducta internacional, que pronto se aplicó contra las nuevas democracias centroamericanas. En 1954, el anticomunismo condujo al derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala, iniciador de un proceso de reformas proclamado desde la Revolución Democrática de 1944. Los Estados Unidos apoyaron su caída y con ello iniciaron un largo periodo de represión contra las fuerzas políticas democráticas de Guatemala. Entre estos, el movimiento obrero y campesino, firme defensor de los cambios políticos y sociales. La gran huelga de 1954 en las plantaciones bananeras de la costa norte de Honduras fue también acusada de tener vínculos con el comunismo. Sus líderes más firmes fueron arrestados y perseguidos. Los trabajadores organizados de Honduras, como los de Guatemala, denunciaron que los Estados Unidos les acusaban de ser comunistas para justificar la defensa de la United Fruit Company, que perdía beneficios con la huelga.
Honduras, el poder de los Estados Unidos se consolidó con la firma de un tratado de asistencia militar en octubre de 1954, cuyo objetivo principal era crear las Fuerzas Armadas de Honduras, que hasta esa fecha no existían. La Constitución de 1957 les dio autonomía y rango constitucional, convirtiéndose así en árbitros de la política hondureña y principales interlocutores de los Estados Unidos. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los... En 1959, la revolución encabezada por Fidel Castro nacionalizó las empresas estadounidenses en Cuba. Los Estados Unidos respondieron con una nueva política hacia América Latina, la Alianza para el Progreso. El gobierno del presidente Kennedy hizo nuevas promesas de progreso y prosperidad con apoyo a la modernización y el desarrollo en salud, educación y construcción de infraestructura. Therefore, I have called on all people of the hemisphere to join in a new alliance for progress, Alianza para Progreso, a vast cooperative effort, unparalleled in magnitude and nobility of purpose, to satisfy the basic needs of the American people for homes, work and land, health and schools, techo, trabajo y tierra, salud y escuela. La Alianza para el Progreso no llegó sola. Una nueva política de contrainsurgencia fue establecida por el Pentágono para erradicar los brotes de descontento que se esparcían por casi toda América Latina. La política de contrainsurgencia se basó en la doctrina de seguridad nacional, diseñada como arma militar para enfrentar el descontento popular y justificar una colaboración estrecha con los militares latinoamericanos. En la década de 1960, una nueva ola de golpes de Estado recorrió América Latina, muchos de estos sustentados o promovidos por los Estados Unidos. Las escuelas de las Américas, destinadas a formar la oficialidad militar con apoyo de los Estados Unidos, se convirtió en la principal proveedora de jefes de Estado y líderes latinoamericanos de mano dura, entre estos algunos centroamericanos. El golpe de Estado militar en Honduras se produjo en octubre de 1963, con la complacencia de los Estados Unidos. La secuencia de los golpes de Estado en otros países desacreditó la Alianza para el Progreso y aumentó el resentimiento popular hacia los Estados Unidos, reafirmándose en casi todos los países latinoamericanos en la década de 1970. Un renovado sentimiento nacionalista creció en esa década, reclamando la devolución del Canal de Panamá y el territorio de Guantánamo, pero sobre todo en la condena del golpe de Estado del general Pinochet contra el presidente Allende en Chile en septiembre de 1973. Un breve cambio sacudió la orientación de la política exterior de los Estados Unidos en 1976, con la elección del presidente Carter, cuyo discurso hacia América Latina enfatizó en el respeto a los derechos humanos, que tuvo poco eco en los gobiernos militares de ese tiempo, acusados en casi todo el continente de practicar masivas desapariciones, torturas y persecución de sus opositores respaldados por los Estados Unidos. Ese hombre ya Nicaragua no lo quiere, está repudiado. Ya no más Somoza, ya no más Somoza.
Ya no queremos más a Somoza. Ese no es hombre, no es humano, no es cristiano. Ya pueblo de Nicaragua ya no es un pueblo de Nicaragua. Ya se terminó. Y ahora ya no le podemos llamar el pueblo de Nicaragua. Ahora se le llama y se le puede llamar el pueblo crucificado, martirizado y de la manera más lastimosa porque por sus mismos hermanos. Al iniciarse el decenio de 1980, tras el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979, la política exterior estadounidense se endureció hacia Centroamérica. Una nueva política de contrainsurgencia se impuso en la región, dirigida contra las organizaciones populares y el clamor de los sectores populares empobrecidos, que exigían cambios sociales, económicos y políticos a los gobiernos militares del Istmo. Acciones violentas contra el gobierno constituido. Los hago responsables de las consecuencias que sufra nuestro país y nuestro pueblo. A la política contrainsurgente aplicada en Centroamérica, la hija de la doctrina de seguridad nacional, se le llamó guerra de baja intensidad. Su objetivo era impedir cambios radicales en la sociedad centroamericana y la conformación de bloque de países hostiles a los Estados Unidos en su área tradicional de influencia, para lo cual se instaló una base militar en Honduras y se multiplicó la cooperación con los militares de la región. En la política contrainsurgente implicó un fuerte apoyo financiero a los presupuestos de guerra de los países centroamericanos, un compromiso para sostener la contrarrevolución nicaragüense en el territorio hondureño, la realización de ejercicios de guerra y la llegada de centenares de asesores militares para enfrentar la crisis de poder tradicional en Centroamérica. El argumento principal era que el comunismo pretendía apoderarse de esta región. La intervención militar fue acompañada por una oferta de apoyo económico conocida como Iniciativa para la Cuenca del Caribe, utilizada para encubrir los verdaderos propósitos de la contrainsurgencia. Como en el pasado, la política del Gran Garrote venía de la mano con la diplomacia del dólar. El tiempo demostró que su objetivo no era reducir las desigualdades o enfrentar la pobreza, sino crear la industria maquiladora para abaratar costos de producción. Las fábricas para ensamblar piezas textiles de exportación fueron importantes en la década de 1990 y lo son aún ahora, pero su aporte es poco en comparación con la herencia de guerra y violencia que las políticas contrainsurgente y la doctrina de seguridad nacional dejó en casi todos los países del Istmo. Una de las más importantes fue el enorme arsenal de armas y de hombres preparados en su manejo, que ahora contribuyen a la criminalidad. Los acuerdos de paz en Centroamérica detuvieron las hostilidades y trazaron un nuevo camino hacia el consenso político por medio de la paz, un medio que resultó más eficaz que la política guerrerista de los Estados Unidos. Los acuerdos de paz fueron el resultado de la mediación de otras naciones latinoamericanas, a las que los Estados Unidos debieron plegarse por conveniencia propia. El fin de los conflictos políticos militares contribuyó a que Centroamérica perdiera importancia para la política exterior de los Estados Unidos.
Las nuevas prioridades de estos se concentraron en las disputas por territorios con importantes yacimientos petrolíferos en Irak, Kuwait e Irán. Las guerras del Golfo y la importancia política de las naciones de Europa del Este acapararon la mayor parte de interés de los Estados Unidos. Centroamérica empezó a figurar en planes regionales de largo plazo, como el denominado Plan Puebla-Panamá, que incluyó a Panamá y México. Su objetivo principal respondía al interés de Estados Unidos de asegurar para su economía el control sobre territorios importantes por sus fuentes de agua, la abundancia de tierras y bosques no explotados hasta el momento. El cambio llegó en 1998, cuando los Estados Unidos incluyeron a El Salvador, Guatemala y Honduras entre los países de intereses para la droga, identificados como un corredor de tránsito hacia los Estados Unidos de la cocaína producida en Colombia y otras naciones sudamericanas. La región entera entró en una nueva convulsión, provocada por el tráfico de drogas, la criminalidad organizada y la inseguridad. Desde los primeros años del siglo XXI, la política exterior de los Estados Unidos hacia Centroamérica ha mostrado un especial interés en fortalecer la participación de estas naciones en el combate al narcotráfico, particularmente Honduras, Guatemala y El Salvador, para lo cual han contribuido a fortalecer sus aparatos de seguridad y han promovido políticas de mano dura contra narcotraficantes y pandillas en estos países. Los tres países enfrentan serios problemas de inequidad social, concentración de la riqueza, desempleo, tráfico de personas y armas y drogas. Tienen los más elevados niveles de violencia, criminalidad e inseguridad en la región, y en ellos se han aplicado políticas contra insurgentes y fuertes programas económicos neoliberales, y en conjunto reúnen el mayor número de migrantes centroamericanos en los Estados Unidos. La migración hacia los Estados Unidos ha sido también un efecto de las guerras y la represión interna, la crisis políticas y económicas, la concentración de la riqueza en pocas manos y los desaciertos de la política exterior estadounidense en Centroamérica. No obstante, las nuevas políticas migratorias decretadas en los Estados Unidos deportan a los padres sin sus hijos, miles de los cuales también migran solos. En este contexto de crisis económica, inmigración forzada, violencia, criminalidad e inseguridad en Centroamérica, los Estados Unidos responden con una nueva iniciativa, conocida como la Alianza para la Prosperidad. La alianza promete un apoyo financiero de 5 a 6 mil millones de dólares durante 5 años, dirigido a los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, los más afectados por el desempleo, la criminalidad y la migración. En la actualidad, los gobernantes de estos tres países hablan de grandes proyectos de desarrollo y de nuevos sueños de prosperidad, pero entre organizaciones sociales existen dudas razonables sobre el uso efectivo de estos fondos y la capacidad real de estos gobiernos para administrar con transparencia los recursos que recibirán. Las sospechas apuntan a la corrupción, el clientelismo político y la desviación de fondos para los empresarios. Parte de las críticas señala que la Alianza para la Prosperidad obvia el fracaso del modelo de desarrollo prevaleciente en estas naciones y la condición de Estado fallido de algunas de ellas. Se objeta que los Estados Unidos quisiera resolver problemas como el tráfico de drogas y la migración desde Centroamérica,
sin tocar problemas de fondo como las concentraciones de la riqueza y la inequidad social, dejando muchas preguntas inquietantes. Las preguntas que ameritan respuestas incluyen: ¿quiénes prosperarán realmente con la Alianza para la Prosperidad? ¿Se puede hablar de prosperidad en naciones que padecen elevados niveles de criminalidad, corrupción e impunidad? ¿Deben los pueblos centroamericanos confiar en una alianza que no les ha tomado en cuenta para decidir cuáles son los problemas fundamentales para mejorar su calidad de vida? El siglo XXI es un nuevo escenario para las relaciones entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿Será una repetición de las políticas impuestas en los siglos XIX y XX? ¿O se habrá aprendido al fin las lecciones de la historia?